Funciona. Hermanos míos, la gracia y la paz del Señor sea multiplicada en el corazón de todas las personas, hermanos, iglesias. Sean todos muy bienvenidos aquí. Creo que nunca colocamos tanta gente en este local. Cuando me dijeron la cantidad de gente que irían colocar aquí, yo dudé, pero bueno, creo que ya no conseguimos colocar ninguna conferencia más aquí. Amén. Y hoy va a ser un día muy especial. Tengo algo de Dios para compartir. Me pidieron, pastor, mándame tu PDF. Mi PDF está aquí. Era una hoja. Pero antes de ministrar, queria chamar Mariana, minha hija, não sei onde está. Aqui, amor, tá aqui. Ah, filha, sobe aqui, tá com vergonha. Vem, meu amor. Mari está cumprindo hoje 12 añitos. E ella me perguntou, papá, por que vamos fazer a conferência em dia de meu cumpleaños? Para que todos celebrem tu cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Mariana, que los cumpla. Filha, onde é que você vai esperar os presentes? Mira vos, quantos cumpleañeros temos hoje? Há mais? Uau! Glória a Deus. Felicitações. Antonella. Bautizó domingo, ¿no? Glória a Deus. Muy bien, cierren sus ojos. Vamos orar. Aí onde estás, levanta tu voz. Ore mais alto. Coloque delante de Deus toda expectativa para este dia, lo que queres oír, lo que necessitas de respostas. Senhor, oramos para que esta manhã tu Espírito pueda fluir com completa liberdade. Háblanos, inspíranos. Que nuestras vidas puedan ser profundamente marcadas, impactadas por el Evangelio, por la palabra, por la visión. Porque todo lo que va a pasar aquí va a pasar por un propósito, un proyecto de Dios y será un marco en la vida de cada persona, no solamente en la vida de nuestras iglesias, sino en la vida de cada uno de manera individual. Creo y siento en mi espíritu una carga a ser transferida, una impresión a ser liberada. Que tu espíritu encuentre aquí completa libertad para hacer lo que quiere hacer. Repita conmigo en voz alta. Espíritu Santo, yo dije en voz alta. Espíritu Santo, habla conmigo. Que este día sea transformador, inspirador, definidor de futuros. Así será. Amén. Glória a Deus. Me dijeron que tenemos aquí un gran grupo de La Plata. ¿Dónde están los hermanos de La Plata? ¡Wow! ¡Qué lindo! Me dijeron que hay un grupo grande de Uruguay también, ¿verdad? ¿Hay alguien que vino de Montevideo? Glória a Deus. Bem-vindos, mis hermanos uruguayos. ¿Y de Zona Norte? ¿Alguien vino de Zona Norte? Los vimos. De Madeiro tenemos? ¿Alguien que vino de Madeiro? Estão chegando. Estão chegando. Hã? Queria ver hecho después, ¿no? Pero de Capital me dijeron que no vino nadie. ¿Hay alguien de Capital?
Me olvidé de algún lugar. Espero que no. Ok. Hoy yo quiero hablar y no quiero enseñar, no quiero hacer ni escribir un texto. Solo tengo una impresión para liberar algo que Dios habló conmigo semana pasada. Quiero tomar como base una figura, un personaje bíblico muy conocido y muy controvertido también, porque sobre esta persona muchas teologías, muchas dudas, muchas preguntas. Y si alguien quiere tomar notas, yo coloqué como tema el llamado de María. Repita conmigo, el llamado de María. María era una joven radical libre cuando fue llamada por Dios. Nosotros no tenemos muchas informaciones así concretas, pero yo puedo asegurar que es más probable que haya sido una adolescente cuando fue llamada por Dios. Probablemente tendría allí más o menos entre 14 a 16 años de edad. Era una joven nacida en una ciudad pequeña, no era una ciudad grande. Fue llamada en un gran centro urbano, cultural, universitario. Tanto ella como su prometido estaban en el cortejo, fecha de matrimonio ya agendada. Probablemente se casarían en un año. Y grandes posesiones. Probablemente no era heredera de un gran patrimonio. Una joven pareja simple, de un lugar simple, con una historia simple, con una perspectiva de futuro simple. José, su futuro, su cortejo, su prometido, era un carpintero, un obrero. Y en aquel entonces estamos hablando de un contexto bíblico del Nuevo Testamento. Y entonces, básicamente, los hijos aprendían las profesiones de sus padres. ¿Cómo sería hoy si fuese así, no? ¿Podrías imaginar haciendo la profesión de tu papá? La reacción es muy interesante. Era así que funcionaba. Las mujeres eran entrenadas para ser amas del hogar, probablemente tener ahí 150 hijos, mínimo, y apoyar a sus maridos que seguirían las profesiones de sus viejos. Entonces no había así una gran perspectiva de futuro. Quien nacía rico, moría rico, pobre, pobre. No había una ascendencia social, no había influencia, no había nada de las cosas que vivimos y tenemos hoy. Hoy no importa en qué clase naciste, en qué lugar naciste, hay una perspectiva de futuro, ¿no? Depende básicamente de uno. Pero en aquel momento, no. Si sos hijo de carpintero, serás carpintero. Si sos hijo de vendedor, serás vendedor. Si sos hijo de médico, serás médico. Y los mejores alumnos, los mejores estudiantes, estos sí eran promovidos a una casta superior, una profesión superior, que era considerado los rabinos, los maestros. Entonces, los mejores estudiantes, a estos sí, les eran dado la oportunidad de ser maestros. Y ser un rabino, ser un rabí, ser un maestro, era el sueño de todo papá para sus hijos. Me acuerdo que cuando yo era un niño y entré en la adolescencia,
que es la etapa que mi hija no está entrando. Bueno, en mi tiempo decían que la adolescencia era de 14 a 18. Hoy dice que es de 10 a 40. Eso me dicen. ¿Es así? Y me parecía muy cruel, porque, honestamente, un pibe de 16, 17, 18 años necesita entrar en una carrera universitaria. Y se supone que cuando entre en una carrera universitaria, se está definiendo su futuro, ¿verdad? Entonces me parecía muy cruel en aquel entonces, con esta edad, tener que definir futuro. Imagina, con 15 años, 16 años. No tiene la capacidad ni de elegir el menú en McDonald's. Tomar una decisión de futuro. Y no sé si es así aún, pero llegué a la secundaria y hacían, en la escuela en donde estudiaba, hacían unos tipos de exámenes o encuestas vocacionales. ¿Alguien ya hizo eso alguna vez en la vida? ¿Cuántos hicieron eso? Algunos. Pastor, ¿qué es eso? Bueno, no sabes qué va a ser del futuro. Entonces respondes un cuestionario y el cuestionario te da tu llamado. ¿Cuál era el problema mío? Siempre que respondía eso daba algo diferente. Siempre, siempre. Y ahí llegaba cerca, cada vez más de terminar la secundaria. Los profesores llegaban, entraban en la clase y decían, hoy vamos a hacer un test vocacional. Y otra vez, ahí daba un resultado. Otra semana, otro resultado. Otra semana, otro resultado. E estava terminando já a secundária e não sabia o que ia ser. Tinha dúvidas de que área entrar, que carreira seguir. E onde eu venho, e é um contexto muito interessante, porque Kellen, cadê Kellen? Somos de la mesma ciudad, nuestros padres serviram na mesma igreja, então vai entender muito bem o que vou dizer. Eu venho de uma cidade muito pequena. Una ciudad en el interior del interior del interior del interior del interior de Brasil. Era más o menos la Galilea. Sí, porque la ciudad de María José no era una ciudad proeminente. Ellos no nacieron en Buenos Aires. No nacieron en São Paulo. No, 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 no. Nacieron en Arequipa. No, creo que Arequipa es más influyente aún. Nacieron, son de una zona completamente rural. No había una proyección de futuro. Era muy simple. Cuando yo era niño, en la ciudad donde nacimos nosotros, no había facultad. Entonces, hoy ya hay algunas universidades allá, pero en nuestro tiempo no. Entonces, cuando cumplíamos 14, tendríamos que salir de casa para intentar entrar en una buena universidad en alguna capital. ¿Alguien viene de algún contexto así? ¿Ah? No tengan vergüenza. Ok, entonces entienden bien lo que estoy hablando, ¿no? Algunos. Era así. Entonces, cumplía 14, salíamos de casa. Yo salí de casa con 14, mis hermanos todos salieron con esta edad. Era así. Y obviamente con esta edad no da para saber qué uno va a hacer de futuro. No da para saber, no tenía una perspectiva, una expectativa de vida, nada. No sabíamos nada. Y entonces obedecíamos lo que nuestros viejos mandaban. Entonces, en aquel entonces habían dos grandes profesiones en Brasil. Si quieres ser próspero o entras para la medicina, imagino que hasta hoy, o entras para el derecho. No tenía una tercera opción, era uno o otro. ¿Es así o no? Hoy está totalmente diferente, me imagino, ¿no? Está todo... Pero bueno.
Entonces, o si quieres tener éxito en la vida, en el tiempo de María y José, tienes que ser un rabino. Pero no era cualquier persona que podría ser un rabino. No era cualquier persona que podría ser un maestro, solo los mejores. Entonces, si sos un rabino, es porque sos un tipo nota 10. Si no sos rabino, si no estás calificado para serlo, entonces vas a replicar, reproducir, aprender la profesión de tu viejo y vas a hacer eso hasta el final de tu vida. Ese es el contexto de María. Entonces María era una adolescente prometida, se apasionó por un radical libre llamado José. Él tenía una profesión, significa que no era nota A, no era nota 10. Estamos hablando de dos jóvenes bastante comunes, gente común, de un lugar simple, sin mucha perspectiva de futuro, sin mucha expectativa. Había muchas posibilidades. Entonces, si tomamos la vida de José, María y esticamos 10, 20, 30 años, ¿qué sería? Probablemente un buen carpintero en una pequeña ciudad y tendrían 150 hijos, con el sueño de que alguno de los hijos se tornase un rabino, sino también serían carpinteros, las mujeres amas del hogar, y así seguiría la vida. Esta era básicamente la realidad del lugar donde nací, así. Óbvio, con todas las diferencias culturales, pero era más o menos así. Los mejores adolescentes, alumnos, tendrían alguna expectativa de vida. Pero para eso era necesario ser de una familia que tenía alguna capacidad económica. Entonces, los mejores y los padres tenían capacidad de sustento, mandaban para intentar ganar algo en la vida fuera del contexto. Porque si estuviésemos y nos mantuviésemos en el contexto en la que estábamos, no quedaba otra sino de aprender la profesión de nuestros padres y seguir sus carreras. Entonces, llegaba esta etapa de la vida de los 14, 15 años, teníamos que definir futuro, teníamos que definir qué hacer. Si teníamos alguna posibilidad, buscábamos, si no, íbamos a aprender la profesión de nuestros padres. No era un lugar que tenía tecnología, industria, no tenía nada. Lo único que tenía era comercio y campo. Por eso siempre doy ejemplo de campo, porque gran parte de mi infancia y adolescencia fue en campo. ¿Alguien se identifica con eso? ¿Alguien pasó por una niñez, una adolescencia así? Más o menos así. Interesante. Son muy pocos. Parece que la generación cambió mucho. No, esa es una verdad. La generación cambió un montonazo de los últimos 20 años. Pero, ¿por qué estoy hablando eso? Solo para darte contexto. Quiero darte un contexto preciso de lo que pasó. Un día, inesperado, todo cambió. Todo cambió. Pastor, ¿cuándo cambió? 1 de mayo de 2025. Todo cambió. ¿Por qué todo cambió? Porque hay un día que nuestro proyecto de vida se encuentra con el proyecto de vida de Dios. Y esta radical libre, llamada María, con más o menos 14 a 16 años de edad, prometida, iban a casarse en máximo un año, con un carpintero, madre de 150 hijos. Tuvo un encuentro inesperado. ¿Puedes colocar Lucas capítulo 1, verso 26 al 35? También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Sigue el texto.
Porque para Deus não há nada impossível. Por favor. Aqui tenéis la serva del Senhor, contestou Maria, que la haga comigo como me has dicho. Com esto, Lucas 1, a partir del verso 26, perdão, hasta el 36, hasta el 35. É isso. Porque aí já vemos toda a história. A los 6 meses, Deus enviou al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galileia, a visitar uma jovem virgem comprometida para casar-se com um homem que se chamava José, descendiente de David. La virgem se chamava Maria. El ángel se acercou a ella e le dijo: te saludo, que has recebido el favor de Deus. El Senhor está contigo. Ante estas palavras, Maria se perturbou e se perguntava o que poderia significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder eso? Preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¡Wow! Y ahí sigue el texto, pero era aquí que quería llegar. Esta joven estava preparada para ser madre de 150 hijos nomás. Um dia, chega um ángel. Eu nunca vi um ángel. Nem sei qual seria minha reação se lo viera. Olá, Maria, sou Gabriel. Quando a Bíblia diz o nome do ángel, e há muito poucos ángeles que a Bíblia diz seus nomes, é porque são verdadeiros dentro da estrutura de Deus, são verdadeiros, são ángeles de bastante importância. Então, Gabriel é um ángel mensageiro. Este ángel chega para Maria e diz: Olá, tenho uma notícia para dar. Qual? Deus te eligió. Eu? Ajá. Deus te eligió. Fuiste chamada por Deus. Deus chamou, Deus eligió. Para ser quê? Vas a estar embarazada. Sou virgem. Não inventaram esta tecnologia todavia. O poder de Deus, o poder del Todopoderoso te cobrirá. Este niño que tendrás, este niño que engendrarás, será el Hijo del Dios Altísimo. Será descendiente de David. Será aquele que assume el trono eterno. E el ángel começa a decir e a proclamar determinadas palavras que seriam simplesmente impensáveis. Nada. Possibilidade zero. Imagina, há um solo Messias para nascer em toda a história. Uma sola vez na história. Não é como o mundial que a cada 4 anos lo temos. Igual sobre o mundial não estou falando muito ultimamente. Não me gustam mais os mundiais. Não era um evento que passava. Não. Havia uma sola profecia. Uma sola mulher. Um solo Messias. E de repente uma jovem completamente improvável, com uma vida mais ou menos estruturada. Tcharam! Sos vos. Deus te eligió. E aquele que é o Messias, o ungido de Deus prometido, vendrá por meio de ti. E Maria quedou assustada, preocupada, porque de repente su projeto de vida, su plano existencial, su projeto, todos os testes vocacionais se encontraram com um ángel.
E aquele dia o ángel liberou uma coisa chamada chamado. Deus te eligió para isso. Para. Não era isso o que eu esperava. Não estava em meus planos. Não fui treinada para isso. Não há seminário bíblico para ser madre de Deus. Não há carreira universitária para ensinar a ser madre de la... Não há um treinamento, nada. ¿Sabe o que passa? Há momentos muito importantes em la história de cada um de nós, onde Deus para todo e te diz: agora vamos falar em sério. Vamos conversar. Vamos falar de tu história. Vamos falar de tu futuro. Vamos falar del motivo por lo qual has nascido. Vamos falar de la razão por la qual Deus te criou. Vamos falar de la razão por la qual naciste, donde naciste, en el tiempo en que naciste, en la ciudad en que naciste, en el lugar en que naciste. Vamos a hablar en serio. Y de repente, todo cambió. Todo cambió. Porque yo fui entrenado para eso. Mis viejos tenían un plan. Era eso. Y de repente, colocan una conferencia en la agenda. 1 de mayo de 2025. Fui para la conferencia. Solo pensé que sería un día super a full. Era eso nomás. Todo lo que pensé fue recibir palabra, inspiración, sesión del Espíritu Santo. Eso. Porque mi futuro está definido ya. Tengo todo planeado, claro. Te cuento. Bueno, el Señor me dijo que hoy futuros serão transformados. Planos serão tirados à la basura. E não estou orando em línguas, é a la basura mesmo. Essa foi nova. Sabes, um dia, era setembro de 2002. Setembro de 2002. Eu estava, não tinha nenhuma expectativa de futuro minha, pero estava seguindo o que meus viejos haviam definido. Cheguei porque me enganaram em um lugar chamado Encontro com Deus. Me enganaram. Era setembro de 2002. Gabriela estava já esperando-me. Eu havia ingressado em uma carreira universitária, como te havia comentado, ou tendremos que fazer medicina ou direito. Ingressei na carreira de direito. Estava allí, sem convicções, sem perspectivas, mas fazendo o que deveria ser hecho segundo as perspectivas de mis padres. Cheguei no encontro com Deus. Deus me dijo: eu te elegí, não para ser abogado. Nada em contra os abogados, incluso los necessito muito ultimamente. Eu te elegí, não para ser abogado, não para ser juez. Eu te elegí para ser pastor. Eu tinha 16 anos de idade. Planes, a la basura. Literalmente. E a partir desse momento,
todo cambió. La verdad, todo comenzó a cambiar. Porque ya no tenía más razón, ya no tenía más propósito dedicar mi energía, mi juventud, mi vida en una dirección que no era lo que Dios había preparado. Me quedé muy confundido durante un buen momento. Y eso generó muchas crisis, así como generó para María, obviamente. Entiendan, contextos diferentes, entiendan lo que estoy hablando. Imagina a María embarazada, solteira, não se haviam casado. Imagina se chegas em casa solteira e diz: mamãe, estou embarazada e foi o Espírito Santo. Funcionaria? Então, foi uma crise. Era uma geração muito mais conservadora do que a geração em que está. A Bíblia diz que José, em primeiro momento, quedou assustado. Tanto é que, luego, não vou ler toda a história, o mesmo ángel se apresentou a ele e le dijo: cabezón, creer en tu esposa, en tu prometida, es verdad. La Biblia dice que José la tuvo que mantener en secreto, guardada, escondida, porque sería un escándalo. Entonces, hay una idea, y es falsa, que escuchamos así: hacer lo que te hace feliz. ¿Ya escucharon eso? Firmado Satanás. No, estoy aquí porque me siento bien, hago eso porque me siento bien. Los llamados de Dios no respetan eso. Los llamados de Dios no respetan lo que te hace sentir bien. Los llamados de Dios siempre generan crisis, miedos, presiones. E nos desestabiliza plenamente. Então, imagina uma muchacha com 14 ou 16 anos recebendo esta notícia. Não estava preparada para isso. Foi um confronto. Quando Deus me dijo que seria um pastor, foi um confronto. Um confronto porque, aunque eu mesmo não havia planos, meus padres sim haviam hecho muitos planos. Então, houve um momento em que tuve que tomar uma decisão em séria neste aspecto. Já contei esta história, pero para seguir o que quero falar, necessito contarla outra vez. Estou avançando em mi PDF. Porque um dia tuve que dizer isso a meus padres. Eu já estava entrando, já havia entrado no era o sexto período da universidade. Aí, de repente, chega a invitação para ir ao seminário. Eu pensei: vou ao seminário, termino a faculdade, o que hago? O problema de todo é que fui a orar. E sabe o que passa quando paramos para orar? Deus habla. E fui a orar: Senhor, estou aqui na carreira. Depois que recebi a voz de Deus, ir para as classes se tornou uma tortura. A sensação é que estava em um lugar completamente... não era meu habitat, não era o lugar mais de Deus para mim. Era um pez na terra. Era assim que me sentia. O que passou? Cheguei a mis viejos um dia e les dije: não, aí fui a orar. E quando eu fui a orar, Deus me disse: essa é a tua oportunidade, esse é o tempo. Renunciar a todo. Eu pensei: puxa, pero todo é muito. Orei,
Creo que foi uns 2 ou 3 dias assim, de oração intensa. E cada vez que orava, o Senhor confirmava. Cada vez que orava, o Senhor confirmava. Cada vez que orava, se tornava cada vez mais evidente e mais firme. Entendi, Deus me chamou. Não é como negociar. Entonces fui a la casa de mis padres, mis viejos. Pero antes já cancelé mi matrícula na universidade e me matriculei em Goiânia no seminário bíblico. Antes de conversar com eles. Nunca hagan isso. E não cuentes a dos viejos que tu pastor lo hizo. E então fui a falar com eles. Quando eu cheguei para conversar com eles, qual foi a reação? Imagina. Estás louco? O que vas a fazer com tu vida? Vas a ser pastor. Já viste algum pastor feliz? Exitoso? Bem-sucedido? Quantos anos tens? 18. Aí começaram os argumentos bíblicos. Jesus começou com 30. Moisés com 80. ¿Te crees superior a eles? É verdade. É verdade. E aí eu não tinha respostas, porque o único que eu sabia naquele momento era que o ángel apareceu e me disse. Era o único que sabia. Só tinha a voz de Deus, de la convicção que Deus me havia separado para hacer algo. Não tinha argumentos. Conversamos uma noite inteira e não conseguimos chegar a um acordo. Então, eles me echaram. É verdade. Então, bueno, anda, pero a partir de agora já não sos mais membro da família. Uau. E então fui. Pero hoje já somos buenos amigos. Volvemos a conversar depois de 2 anos disso. E depois as coisas se arreglaram. Pero foi um momento muito desafiador. Muito desafiador, muito conturbador, muito conflituoso. Porque quando Deus nos chama, Deus te saca completamente do controle. Quando Deus te chama, Deus te saca completamente de um lugar de segurança. Quando Deus nos chama para poder ser treinado por Ele mesmo. Quando Deus nos chama para hacer algo impossível. Deus nunca nos chama para hacer algo possível. Deus nos chama pessoas capazes para hacer coisas possíveis. Deus chama pessoas improváveis para hacer coisas impossíveis. Agora, há algumas características de quando Deus chama. E por que estou falando todo isso? Porque hoje é um dia onde Deus vai liberar convicções e chamados de futuro. O que passou com Maria, o que passou comigo, vai passar com muitos aqui hoje. Não que vas a estar embarazada por el ángel, ou nem necessariamente que tens que renunciar tu carreira. Não é isso. O que estou falando é que Deus tem chamados, propósitos. Deus nos habla, Deus define futuros. E em alguns momentos muito claves, Ele nos habla. Ele diz, olá, bom dia fulano, bueno, te muestro agora. Agora começa a mostrar qual é o chamado, o propósito, a perspectiva. E quando Deus lo hace, Deus coloca algumas coisas no paquete. Pastor, ¿es posible negociar con Dios? Bueno, sí o no. Porque quando Deus chama uma pessoa, Deus coloca algumas coisas dentro deste chamado. Primeira coisa que Deus coloca: satisfação, propósito e paixão.
Repita comigo, satisfação. Diga mais forte, satisfação, propósitos e paixão. Estes três elementos estão dentro del chamado de Deus. Se buscamos em outro lugar, não o encontramos. De maneira que aquele que decide viver lejos del propósito de Deus não vai encontrar nem satisfação, nem propósito e nem paixão. Porque Deus nos criou, Deus nos chamou e Deus nos enviou para uma missão específica. E o propósito de nossa existência está em responder a isso. Pastor, pero Deus me chamou para algo que não estou preparado. Deus me chamou para algo que parece que não vai dar muito dinheiro. Deus me chamou para algo que parece ser contrário a todo o que é planeado. Bem-vindo, é assim. Quando Deus chama, é assim. Pero Ele coloca a paixão, o propósito e a satisfação em isso. Em isso. ¿Queres vivir de maneira plena? ¿Queres ter plenitud de verdade? Encare o chamado e o propósito de Deus. ¿Queres ter paixão em todo lo que haces? Encare o propósito e o chamado de Deus. Outra coisa que passa quando Deus nos chama: os propósitos anteriores se tornam polvo. Se vão. Quedam no passado. Quantos filhos tuvo Maria? Nem sabes. O propósito anterior era ser madre de vários hijos, pero te acuerdas de uno solo. ¿Por qué? El chamado anterior, polvo. El derecho para mí, polvo. Quando Deus nos chama, nos dá propósito, satisfação, alegria. Os chamados anteriores, passado. História, memórias, renúncias. Terceira coisa que sucede quando Deus nos chama: medos, inseguridades, renúncias e riesgos. Todo isso sucede. Porque quando Deus nos chama, Ele mesmo nos leva a um caminho de treinamento. Ele não te chama e envia a la mesma vez. Ele te diz: vem, te harei pescador de homens. E tu dizes: vou. Quando começo? Bueno, não te cuento. Não. Agora, presta atenção. ¿Sabe qual é um problema desta geração? De la generación en que haces parte. Esta generación nació en la época del fast food, del microondas. Quiere todo listo en 2 minutos. Eso no funciona con Dios. Dios no prepara a nadie en 2 minutos. Nadie está listo en 2 minutos de preparación. Pastor, Dios me llamó, ¿puedo ir? Claro. ¿Para dónde? Para el desierto. Porque necessita ser preparado e treinado. Escúchame. Quando Deus chamou a Josué, colocou para servir a Moisés. Quando Deus chamou a Eliseu, colocou para servir a Elias. Quando Deus chamou a Timoteo, colocou para servir a Pablo. Quando Deus chamou os 12, colocou para servir a Cristo. Sempre quando Deus nos chama, Deus nos coloca dentro
de una familia para ser entrenado y nuestras vocaciones son herencias. Nuestras vocaciones son recibidas. Nuestras vocaciones son heredadas. Nosotros solamente recibimos. Yo fui chamado por Dios, pero no fui chamado para comenzar. No fui chamado para iniciar. No, 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 no. Yo soy un heredero nomás. Yo soy un heredero. Y dentro de la vida de la iglesia, no hay espacio para nuevos comienzos. Todo já está começado hace muchos años. Todo lo que nosotros hacemos es recibir herencias. Todo lo que hacemos es recibir unciones. Todo lo que hacemos es dar seguimiento, es continuar, es seguir. Entonces Dios siempre nos coloca dentro de una estructura para haber una transferencia de unción y una transferencia de vida. Decís un amén más fuerte. Entonces nosotros aquí, todos nosotros somos herederos de una unción, de una visión, de una fe, de una palabra. No estamos comenzando nada de ser. Ayer conversava com Landim e conversávamos justo sobre isso, porque nosotros los canguçus e los landins, somos de la misma generación, hijos de los mismos padres, tuvimos las mismas influencias y lo que hacemos solamente es dar secuencia a las visiones, a las unciones, a los mensajes, a lo que hemos visto siendo hecho por nuestros padres. No estamos para comenzar nada, solo estamos dando seguimiento, porque Dios chama y coloca bajo una unción para ser transferida. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Entonces, cuando Dios chama, Ele coloca algumas coisas. Primeira, como dije, satisfação, propósito e paixão. 2, propósitos anteriores se tornam polvo. 3, medos, inseguridades e renúncias. Todo isso hace parte do chamado de Deus. Agora, outra pergunta. Quem Deus chama? Isso. Nós. Quem Deus chama? Bueno, entenda o que vou dizer. Dios llama a los jóvenes. Dios nos llama a los... Bueno, no voy a completar la frase. Dios nos llama cuando somos jóvenes. Todos los discípulos de Jesús fueron elegidos jóvenes. Algunos muy pequeños. Juan probablemente adolescente. María adolescente. Discípulos de Pablo, jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un proyecto de largo plazo, el proceso de entrenamiento es largo. Es necesario tiempo. Certa vez estávamos en un grupo de pastores y un pastor grande dijo una frase, dijo: já terminei minha carreira, serví a la Marina por muitos anos. Agora tenho, dijo sua idade, agora sí vou a servir a Deus. Um outro pastor mayor dijo: el problema es que nunca pudiste dar el mejor para Deus. Deus chama jóvenes. Repito, Deus nos chama quando somos jóvenes. ¿Y sabe cuál es el mejor lugar para Dios llamar? Conferencias como esa. Dios nos llama cuando somos jóvenes. Repito, Dios nos llama cuando somos jóvenes. Repito, Dios nos llama cuando somos jóvenes. Pastor, ¿y qué hacemos con los grandes? Ellos serán las voces maduras que van a entrenar a los jóvenes. Pero quien Dios llama son los jóvenes. Mover de Dios siempre en la historia sucedió por medio de jóvenes. Históricamente, siempre donde el mover de Dios actúa, jóvenes. Siempre, historia, eso es historia. Siempre Dios actúa el mover según los jóvenes. Otra pregunta. ¿Y quiénes son los jóvenes que Él elige? Los que Él quiere.
Simple assim. ¿Por qué yo? No tengo idea. Yo me pregunté eso muchas veces. Nunca tuve una respuesta. Pero yo sé algo. Dios nos llama a los mejores. No. Deus chama los disponibles. Graças a Deus. Deus nunca chama los mejores. Deus sempre chama los disponíveis. Hay una escena muy interesante. No voy a leer el texto por mi horario. Pero Jesús estaba conversando con Pedro. Y el texto está en Juan 21. Jesús conversando con Pedro. Y mientras conversaban, Jesús dijo a Pedro que Pedro tendría una muerte dura por causa del evangelio. Y ahí Pedro miró y preguntó: ¿y Juan? ¿Han dicho por ahí que no va a morir? Aí Jesús le dijo: ¿y qué te importa, Juan? ¿Qué tenés que ver con Juan? Estoy hablando contigo. Pero quería saber de mi competente. Él es de mi colega. No te preocupes con el colega. No te preocupes con él. Pero te preocupes con el llamado de Dios para ti. Ahora, y termino con eso. ¿Para qué Dios nos llama? ¿Para qué? Escúchame. En todas las épocas, en todas las generaciones, Dios hizo algo en la tierra. Dios siempre movió, pero los moveres de Dios fueron muy particulares en cada generación. ¿Para qué Dios llamó a María? ¿Cuál era la gran expectativa del mover de Dios en el tiempo de María? Ellos aguardaban el Mesías. Entonces, Dios la llamó para engendrar el mover de Dios en su época. Cuando miramos a nuestra generación, llegamos al 1 de mayo de 2025. La pregunta es: ¿qué Dios está haciendo en nuestra generación? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios te puso en esta iglesia? Podrías estar en la iglesia del vecino. Podrías haber convertido en otro lugar. Pero ¿por qué aquí, en este tiempo, en esta generación? ¿Sabe por qué? Dios siempre nos llama para el mover de nuestro tiempo. Yo fui llamado en una generación. Mi generación. Los jóvenes de mi generación. Bueno, no soy joven todavía, me imagino. Mi esposa dice que estamos envejeciendo. Pero cuando Dios nos llamó, cuando teníamos 16, 17, 18, 20, una generación entera fue marcada. Nuestros padres nos inspiraron. Hoy, la Viña, que es la red de iglesias que tenemos en todo el mundo, los pastores, los grandes pastores de la Viña, son los jóvenes que fueron marcados en nuestra generación. Y sabe, y aquí hablo de un contexto más global. Nuestros padres, nuestros pioneros, ellos están envejeciendo. Pastor Aloysio, Pastor Wilson, Pastor Naor. Siempre cuando nos reunimos, ellos siempre repiten lo mismo. Estamos pasando. Estamos envejeciendo.
Estamos en el sprint final. Estamos entregando nuestros últimos suspiros. E sempre quando dizem isso, sobre mi geração, que é a outra, pesa uma responsabilidade muito grande. Porque está chegando o nosso turno. Isso sabemos. Agora, se mi geração, a geração de Ricardo Landim e de outros tantos, está chegando nosso turno, significa que a próxima geração já está sendo treinada. Porque sempre quando Deus obra, Deus não obra para uma geração. O mover de Deus não é um mover de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Lo que Deus começa com Abraão, vai hasta Isaac, Jacob, José. Os projetos de Deus são projetos generacionales. E quizás pensaste que caíste aqui de paracaídas. Aqui, não. Haces parte de um projeto generacional de Deus. Há mais ou menos 3 anos, um dia Deus falou comigo. Estávamos começando o movimento com os radicales livres aqui. Éramos pouquitos aqui em Buenos Aires, estávamos recém começando em La Plata. Nem havíamos conhecido todavia Tacuarembó, não havíamos começado Montevideo, nada, éramos muito pouquitos. E um dia, Deus me disse, não sei se estávamos em um ajuno, mas Deus me disse algo, de maneira muito clara e evidente. Ele me disse que iria enviar um grande mover de Deus para as escolas e universidades. E que os jovens seriam verdadeiros incendiários. E que as escolas e as universidades eram como campos secos. E que quando entrássemos em eles, haveria uma explosão. Um fogo avassalador. Pero éramos tão pouquitos, não sei quantos se recordam disso. Alguém se recuerda disso? E cheguei a um culto e profetizei isso. Eu disse, irmãos, isso vai passar. Pero não teníamos núcleos universitários, não teníamos absolutamente nada. Pero Deus me falou. Deus me falou. Sabe o que veio? Que Deus estuvo todo este tempo preparando as Marias. Porque chegou o tempo de nascer. El mover de Deus. Te cuento, é a hora. Es el time. Es el tiempo. Já estamos sendo preparados por muitos anos. Chegou. O que vai passar, não somente aqui, mas o que vai passar a partir de aqui, a partir desta. O Senhor me disse esta semana. Eu não entendia isso. Eu escrevi em um papel que tenho aqui. 1 de maio. Nasce uma nova ventana de oportunidade. Eu anotei, está guardado, e eu orava. E pensava, Senhor, por que 1 de maio? Não pode ser abril. 1 de maio. Eu anotei, está guardado. 1 de maio nasce. E hoje o Senhor me disse, está começando uma nova ventana espiritual.
Entonces, como te dije, no iba a enseñar, iba solo a liberar un encargo de mi corazón. Una cosa que pedí al Señor fue, Señor, a los que vayan a la conferencia, sean elegidos. Porque yo soy soldado de una generación que está pasando. Ahora necesitamos enviar los nuevos soldados para las nuevas batallas, para los nuevos moveres, para los nuevos desafios, para las nuevas cosechas. Entonces aquí, hoy, están los evangelistas. Pero no evangelistas como en el tiempo de Billy Graham, no más en este tiempo. Los nuevos evangelistas. Los nuevos evangelistas van a ser enviados para los nuevos campos. Cada evangelista es enviado para su campo. Los evangelistas aquí van a ser enviados para sus campos, para las escuelas y las universidades. Dios va a levantar un ejército de personas que va a dedicar, algunos 1 año, otros 5 años, otros 10 años, pero muchos otros entregarán sus vidas aquí. Amém. No solamente aquí, porque aquí es solo el portaaviones. ¿Ya vieron estos navíos que toman los aviones y envían los cazas? Es eso lo que vamos a hacer, es entrenar a muchos y enviar. 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 ¿Para qué? ¿Para ganar dinero, pastor? No, hay una riqueza mucho superior que dinero. Avivamiento. Mover de Dios. Establecer iglesias, predicar el evangelio. No puedo ganar dinero. Eso es consecuencia. Eso no es tan importante. Yo, los pastores, somos pastores de esta congregación, o de nuestras congregaciones. Pero hay una congregación afuera. Y los pastores allá no somos nosotros. Son aquí. Los que están aquí. Deus vai levantar pastores hoje. Deus vai levantar evangelistas, avivalistas, influenciadores. Deus vai levantar hoje pessoas que se moverão em milagres sobrenaturais. Coisas extraordinárias sucederão. Se tu coração está queimando já, como el mío, alguien está com o coração queimando, não diga para agradar al predicador, solo responda se é verdade. Alguien está com o coração queimando, então estou falando contigo. Ponte de pie aí onde estás.